Estudiantes, aquí les presento el formato del ensayo. Los que van a hacer a digital, pues obviamente pueden utilizar el formato que les voy a enviar, y los que van a hacer a mano, obviamente pues tienen que hacerlo a mano, pero tal como está aquí también. Primero debe tener lo que es el sello del colegio, en este caso la imagen de Simón Bolívar, porque la unidad educativa se llama así. Luego el nombre de la misma, no pongan estas palabras que están aquí, nombre de la unidad educativa, sino simplemente pongan unidad educativa Libertador Bolívar. La palabra ensayo, luego estudiante, ponen sus apellidos y sus nombres, abajo ponen el curso y el paralelo, luego el nombre de su docente tutor, mi persona, licenciado Cristian Sánchez, y el año lectivo 2020 y 2021. Con eso hacen la carátula. Ahora, si ustedes desean añadir alguna imagen o de fondo, un margen, algo, decorarla, eso ya depende de ustedes, esa es su creatividad, no hay ningún problema en ello. Eso ya depende de cada uno de ustedes. En la siguiente hoja van a hacer lo que es el índice, según los pasos que vimos en la ficha en el video anterior, en el vídeo que se les mostró, seguía el índice. El índice lleva pues obviamente los temas y los subtemas de todo lo que es el ensayo. Bien, ¿cómo se hace un índice en Microsoft Word? Para los que van a hacer en digital, escriben la palabra índice, luego esta tabla de aquí, vamos a tratar de eliminarla. Ingresan donde dice referencias, hacen clic aquí donde dice tablas de contenidos, y en la primera tabla automática 1 que dice, le dan clic y les aparece. Bien, aquí el índice obviamente son los temas y subtemas con el número de página donde se encuentra obviamente ese tema o subtema. Vamos a hacerlo poco a poco para que entiendan. Primero señalamos desde el índice, no vamos a hacer la carátula nunca va en el índice como página, sino desde el índice. Marcamos la palabra índice, vamos a inicio, hacemos clic en inicio, y donde dice título 1, ¿ya? Le damos clic. Enseguida se cambia de color, nuevamente le ponemos color negro, centramos, le ponemos con la letra, bueno, todo el ensayo tiene que ser con Times New Roman tamaño 12, los que van a hacer en digital. De esta manera, ponemos la letra en negrita y allí queda. Bien, ¿por qué hacemos todo eso? Porque al momento que, por ejemplo, actualicemos la tabla, ponemos aquí, hacemos clic en actualizar tabla, nos aparece la palabra índice, ¿sí ven? Con el número de página. Como este índice está en la página número 2, obviamente sale el número 2. ¿Ya? Porque el número 1 es la carátula, pero obviamente la carátula jamás lleva la página. Entonces, para que sigan apareciendo, hacemos de la misma manera que hicimos en el índice, marcamos todo eso, hacemos clic en título 1 y le cambiamos con Times New Roman 12 para que aparezca, porque todo el ensayo tiene que estar con Times New Roman 12. Y los que hacen a mano, obviamente, pues tienen que hacer con la mejor letra que tengan, la mejor caligrafía posible, para que hagan bien el trabajo a sí mismos. Vamos a seguir marcando otra más para que vean. Por ejemplo, marcamos la palabra tema, le hacemos clic en título 1, le ponemos nuevamente con negrita, ponemos el tamaño que es 12, ponemos Times New Roman, ¿ya? Negrita, y le centramos. Nos dirigimos al índice nuevamente, obviamente por lo que están haciendo, van a hacer en Microsoft Word. Damos clic en actualizar tabla y aceptar. En toda la tabla, podemos aceptar toda la tabla y nos aparece, ¿sí ven? El tema, porque el tema está en la siguiente página, está en la página número 3, ya nos aparece entonces el tema. Y así, tenemos que hacer todos los temas y subtemas para hacer nuestro índice. De la misma manera, tienen que hacer así, de esa manera, a mano, ponen los temas y subtemas y ponen con puntitos hasta llegar a la parte extrema derecha de la hoja y ponen el número de página, en dónde está, qué número de hoja está ese tema o subtema. Bien, luego del índice continúa el tema. Ahora, se les recomendó que todo el tercero bachillerato elija el primer tema de la ficha en el video. El tema que dice estudio de la civilización inca y su aporte cultural mediante la creación del sistema de registro de cantidades de equipos como método ancestral para guardar información. Cuando ustedes busquen en internet información sobre esto, no van a encontrar tal como está el tema. Entonces tienen que utilizar información que se relaciona al tema.
pero sin salirse del mismo, porque aquí les toca ser investigadores, críticos, analíticos, reflexivos e interpretativos, porque ustedes mismos tienen que ir buscando la forma de darle sentido a su ensayo y no salirse de lo que les pide, porque es el tema de estudio de la civilización inca. Entonces ustedes tienen que enfocarse en esto, civilización inca. Bien, pero ¿qué es lo que voy a hacer de esta civilización inca? Voy a centrarme en el aporte cultural. Pero aparte de eso nos dice algo, miren, dice mediante la creación del sistema de registro de cantidad de equipos. Entonces vamos a centrarnos en el quipus. El quipus, ¿qué era el quipus para los incas? ¿Cómo lo usaban? ¿Por qué es importante estudiar esto? Y eso va a ser parte de nuestro ensayo. Y como les dije anteriormente en el video de la ficha, tiene que ser hecho con sus palabras. Guíense en internet, guíense en el libro, en las fichas que se han trabajado, en sus tareas que han hecho sobre el quipus, en los videos que ustedes ya hicieron del quipus, pero que sea original y propiamente de ustedes, sin copiar, por favor, porque igual se va a detectar cualquier intento de plagio. Y lo mismo entre compañeros, no hacer eso. Bien, dice como método ancestral para guardar información. Como ustedes saben, el quipus es un sistema de conteo mediante nudos en cuerdas para poder registrar cantidades. En este caso, por ejemplo, de terrenos o cantidades que ellos utilizaban de granos, cantidades de cosas que ellos hacían en esa época. Luego de eso tienen lo que es la introducción. Escriben la palabra introducción, como está aquí, se ven con negrita, bueno, y tienen que hacer aquí una introducción. La introducción que ustedes van a realizar tiene que tener 4 párrafos. Primer párrafo, son mínimo 4 párrafos, de ahí ustedes pueden hacer a su libertad, pero eso sí, no menos de 4, pueden ser más de 4, sí. Y cada uno de los párrafos tiene que tener mínimo 7 líneas, cada uno. Es decir, que tiene que haber en toda la introducción 28 líneas o 4 párrafos. En el primer párrafo, que es lo que deben ir, se hace la presentación del tema y sus detalles. Bien, ¿qué significa eso? Como yo voy a hablar de los incas, de la civilización inca y equipos, voy a poner el presente trabajo es acerca de, y puedo poner el tema, el cual trata de esto, de esto, de esto. Bueno, yo detallo un poco más ahí del tema, lo describo el tema, y hasta que se cumplan las 7 líneas, yo voy a seguir escribiendo, voy a seguir trabajando, y con eso completo mi primer párrafo sobre la presentación del tema. Bien, en el segundo párrafo se da a conocer la importancia del tema y las características. Bien, ¿por qué es importante conocer sobre el sistema quipus? ¿Por qué fue importante para los incas conocer el sistema quipus? ¿Y por qué es importante en la actualidad conocer sobre el sistema quipus? ¿Cuáles son las características del sistema quipus? Todo eso yo redacto en una sola redacción, en un solo párrafo, sin separar nada, sin subtemas ni nada, sino un solo párrafo seguido. Escribo todo lo que me pide aquí, la importancia del tema y las características, hasta completar las 7 líneas. Como les dije, puede ser más de 7 y no menos de 7. En el párrafo número 3 deben escribir la finalidad u objetivos de realizar el tema propuesto. Como todo ensayo, este ensayo también tiene un fin, ¿ya? Los cuales son objetivos que ustedes van a realizar después, más abajo se les va a explicar en el trabajo y esos objetivos deben ir pero descritos. En otras palabras, no van a ir tal como se los va a escribir abajo, sino van ustedes como que a explicar cuál es la finalidad, cuáles son los objetivos que ustedes se plantearon para realizar el tema propuesto. Bien, la finalidad es que la sociedad actual no está conociendo sobre el sistema del quipus que pertenecía a la civilización inca, y esto ha hecho que se esté perdiendo la cultura o no se rescate nuestra identidad, y poco a poco los pueblos van olvidándose de nuestros saberes ancestrales. Bien, ahí radica entonces ya la finalidad, es que entonces se rescate lo que es este aporte cultural, este legado cultural de los incas, y que no se pierda, sobre todo en los estudiantes, que ustedes son muy jóvenes y algunos tienen el deber de conocer por sus raíces ancestrales, porque eso también es parte de nuestra identidad y debemos conocer. En el punto 4 o cuarto párrafo, ustedes tienen que hacer un resumen a manera de conclusión de todo lo que realizarán en el ensayo. Ustedes pueden escribir aquí un poco y de manera superficial, eso sí, no detallando, porque en la introducción solamente se escribe de esta manera.
¿De qué se va a tratar en sí todo el ensayo? Ustedes responden a esta pregunta bien. ¿De qué va a tratar todo mi trabajo? Y yo respondo a esa pregunta y le escribo. Escribo ahí hasta completar nuevamente 7 líneas o más. Y así completo mi introducción. Yo todo lo que tengo aquí, lo que tengo escrito, primer párrafo, segundo párrafo, tercero y cuarto, yo les he puesto para que ustedes sigan, pero esto no debe de ir. O sea, ya esto, una vez que ustedes empiecen ya a elaborar lo que es la introducción, lo borran. Porque eso no va, simplemente va directamente a los párrafos. Luego que hacen la introducción, deben hacer una justificación. ¿Qué es una justificación? Es la razón de realizar el trabajo o el ensayo. Bien, para la justificación hay 5 partes o procesos que deben realizarse y cada una debe estar plasmado en un párrafo. Quiere decir que la justificación debe tener 5 párrafos y cada párrafo debe tener un mínimo de 6 líneas. Como son 6 líneas y son 5 párrafos, tendríamos 30 líneas o 5 párrafos. En el párrafo 1 debe responder a la pregunta. No van a escribir la pregunta al momento que hagan la justificación, simplemente y directamente lo que se les pide. Por ejemplo, dice en el párrafo 1, ¿qué elementos nos ha llevado a escoger el tema que presentamos? Bien, ustedes van a pensar de manera individual, ¿por qué yo escogí este tema? ¿O por qué yo estoy elaborando este tema de aquí? Y lo que ustedes piensen, la razón por qué, eso lo escriben en 6 líneas. Y esas 6 líneas corresponden al primer párrafo de la justificación. Luego, el segundo párrafo debe responder a la pregunta ¿en qué medida nuestra investigación ofrecerá un nuevo conocimiento sobre un tema concreto? Bien, ¿cómo nuestra investigación va a aportar a que se genere un conocimiento nuevo de un tema en particular? Por ejemplo, el estudio de la cultura en la actualidad, la pérdida de nuestros saberes ancestrales. ¿De qué manera va a ayudar? ¿Cómo vamos a hacer para que nuestra investigación sobre el sistema equipos ayude a que, por ejemplo, actualmente se rescate ese valor cultural, ese aporte? ¿Cómo nos va a ayudar? Por ejemplo, actualmente la gente ya no se dedica a lo que es el estudio de la cultura, a hacer prácticas culturales, sino que se dedica a una vida laboral o una vida sedentaria. La tecnología también ha hecho que el mundo se globalice y eso ha hecho que muchas personas dejen a un lado sus raíces o incluso se avergüencen de sus saberes ancestrales o prácticas culturales y se pierda poco a poco lo que son las antiguas tradiciones o legados de ese tipo de pueblos que nos pertenecen. Entonces ustedes van a conocer ahí cómo va a ayudar a que, por ejemplo, actualmente la sociedad valore sobre esta práctica cultural. En el párrafo 3, ¿por qué se hace la investigación? Bien, ahora sí la razón concreta. ¿Por qué se investiga sobre esto? Ustedes respondan internamente. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que hacer esta investigación? ¿Por qué? ¿Cuál es el fin? Y escribo también en 6 líneas. Párrafo 4. ¿Cuáles serán sus aportes? Bien. ¿Cómo la investigación que hago yo, cómo el ensayo que estoy haciendo va a aportar, cómo va a aportar a que, por ejemplo, genere un aprendizaje en mí mismo como estudiante? ¿Cómo va a aportar a que ayude a las personas a que conozcan sobre la cultura inca? ¿Cómo va a aportar esto, mi investigación? ¿Y a qué va a aportar a la sociedad, a la familia, a los estudiantes, a todo el público en general? A mí mismo. ¿A qué? Párrafo 5. ¿A quiénes va a beneficiar? ¿Quiénes se benefician de esto? Por ejemplo, ustedes, porque ustedes son los que necesitan como requisito hacer esta investigación y poder aprobar lo que es el primer trimestre. Pero también beneficia a la ciudadanía o a la sociedad en general porque van a tener un conocimiento nuevo, si no lo han tenido, sobre lo que es la cultura inca y sobre el sistema equipos, sobre todo. ¿Cómo se lo aplica? ¿Cuáles son las formas tradicionales de equipos? ¿Por qué se lo aplica? En fin. Entonces hacemos los 5 párrafos respondiendo a estas preguntas de aquí, pero sin escribir las preguntas ni tampoco la palabra párrafo. Todo esto de aquí es solamente para que ustedes sigan, como se les indicó anteriormente en la introducción. Y ustedes aquí directamente van los párrafos, aquí, en esto de aquí. Eso ya no. El siguiente punto son los objetivos. Hay 2 tipos de objetivos, los generales
y los objetivos específicos, generales o universales, es decir, un objetivo que abarca un todo en una investigación. En este caso deben hacer un objetivo general, es decir, un objetivo que abarque todo lo que ustedes van a realizar, y 3 objetivos específicos. Bien, ¿cómo se hace un objetivo general? El objetivo general debe realizarse, obviamente, como es general, es un solo objetivo. Comencemos desde ahí, uno solo. Empieza con un verbo, ya que termine en ar, er, ir, or, ur, es decir, tiene que ser un verbo que esté en este tipo de acción. Por ejemplo, correr, andar, caminar. En este caso, la investigación más o menos viene como investigar, explicar, reconocer, identificar, comprender, resaltar. Bueno, qué sé yo, ustedes verán el objetivo que crean más importante para su ensayo. También debe responder, va a responder a 3 interrogantes o 3 preguntas para poder hacer el objetivo. Bien, si yo respondo a estas 3 preguntas, yo voy a poder crear mi objetivo. Por ejemplo, yo primero tengo que tener un verbo que voy a utilizar con mi tema. En este caso yo he puesto valorar, porque estoy hablando de culturas, entonces lo que puedo hacer es, mi objetivo es que la gente valore, ¿no es cierto? Entonces yo pongo valorar. Bien, la primera interrogante es ¿qué es lo que voy a hacer? Para poder hacer mi objetivo general tengo que responder a estas interrogantes. Ya tengo mi verbo, ahora tengo que responder las interrogantes. Entonces yo enseguidamente escribo el verbo valorar. Bien, ¿qué es lo que voy a valorar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Valorar la civilización inca y su aporte cultural en la creación del sistema de registro de cantidades quipus como método ancestral para guardar información. Yo he escrito el tema en este caso, entonces es lo que yo voy a valorar, pero he corregido ciertas cosas para que concuerde con el verbo. ¿Cómo lo voy a hacer? Bien, ¿cómo voy a hacer que se valore la civilización inca como un aporte cultural de los quipos y todo eso? ¿Cómo lo voy a hacer? Mediante la investigación, análisis y práctica del sistema quipos, porque recuerden que incluso ustedes hicieron un video practicando los nudos del quipos. Entonces, ¿cómo voy a hacer el trabajo? Voy a hacerlo mediante la investigación, porque voy a ir a internet, a los libros, voy a investigar para poder hacer el ensayo. Luego voy a leer, y como leo tengo que analizar, entonces también voy a hacer un análisis, ¿ya? Y práctica del sistema quipos, porque obviamente ustedes ya conocen esto y también van a escribir un poco de cómo se lo aplicaba o cómo se lo realiza. Bien, entonces eso es lo que se debe de hacer en los objetivos generales. ¿Para qué lo voy a hacer? Bien, una vez que ya tengo el qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer, debo responder a la pregunta ¿para qué lo voy a hacer? ¿Por qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a regresar para tener una secuencia. Voy a valorar la civilización inca. Bien, ¿cómo lo voy a hacer? Mediante la investigación, tal. Bien, pero ¿para qué hago esto? ¿Para qué hago todo esto? ¿Para qué valoro? ¿Para qué investigo? ¿Para qué la práctica del sistema quipos? Yo respondo a esa pregunta. Y yo he puesto para apreciar, fomentar y mantener los saberes ancestrales de nuestros pueblos precolombinos. Para eso hago mi trabajo, para eso he hecho mi ensayo, para apreciar, fomentar y mantener los saberes. ¿Por qué apreciar? Porque hoy en día vemos que no se aprecia este tipo de legado cultural que nos ha dejado las civilizaciones precolombinas. Fomentar, ¿por qué? Porque si estamos haciendo este trabajo, tal vez hayan personas que lo conozcan el trabajo, que se enteren, incluso su propia familia que está en casa viendo cómo ustedes trabajan, van a saber que tuvimos este tipo de culturas y prácticas culturales, obviamente, valga la redundancia, y de esta manera estamos manteniendo lo que son los saberes ancestrales, porque estamos haciendo un recuento de cómo eran las civilizaciones antiguas. Bien, entonces una vez que yo respondí las 3 preguntas y ya tengo mi verbo, yo voy a armar mi objetivo específico. Y el objetivo específico quedaría de esta manera: valorar la civilización inca y su aporte cultural en la creación del sistema de registro de cantidades quipus como método ancestral para guardar información, mediante la investigación, análisis y práctica del sistema quipus, para apreciar, fomentar y mantener los saberes ancestrales de nuestros pueblos precolombinos. ¿Sí ven? Después de que yo he hecho el proceso, he seguido lo que está aquí, la regla de usar el verbo y responder esas 3 preguntas que están aquí. Bien,
yo he cumplido con mi objetivo. Bien, esto de aquí es solamente para que ustedes se guíen, esto no tiene que ir en su trabajo, en su ensayo, esto lo borran, esto solamente es para que ustedes puedan guiarse y solo tienen que dejar lo que es su objetivo elaborado, nada más. Entonces ustedes ponen objetivos general y quedaría de esta manera: letra 12, Times New Roman, todo centrado. Bien, quedaría así. Bien, ¿por qué? Porque lo que yo les he puesto anteriormente, esto es para que ustedes puedan guiarse. De esa misma manera, y como se les explicó, tienen que hacer el objetivo específico. Simplemente lo que cambia aquí es lo siguiente. Dice, los objetivos específicos son todas las acciones que voy a aplicar para realizar el ensayo y deben empezar siempre con un verbo en acción. Verán, el objetivo específico, como el nombre mismo lo dice, específico, bien, yo, como quien dice al grano, debe también ir con un verbo, obviamente. Pero aquí van las acciones que vas a realizar. Es decir, por ejemplo, todo lo que yo voy a hacer para que mi ensayo se lo lleve a cabo. Por ejemplo, para yo ser futbolista profesional, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son mis objetivos específicos ahí? Bien, primero, entrenar. ¿Ya? Ir a hacer cardio, hacer deporte. Bien, tengo que cumplir un cierto de cosas para poder llegar a la meta que es ser un futbolista profesional. De la misma manera es el objetivo específico. Para llegar al objetivo general, tengo que cumplir ciertas cosas en mi ensayo para poder cumplir con mi objetivo general. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Bien, ¿qué voy a hacer para que mi ensayo salga de la mejor manera? Para poder realizar mi ensayo. Investigar, leer, analizar, buscar información. ¿Qué es lo que voy a hacer? Redactar, hasta entrevistar si es que queremos hacer eso. Bien, deben realizar 3 objetivos específicos. 3, no menos de 3. Más de 3, sí, si ustedes lo desean. Menos, no. Empieza con un verbo que termine obviamente en ar, er, ir, or, ur, cualquiera de esas letras que están allí. Y debe responder a las 2 interrogantes, no son 3, son 2 interrogantes. ¿Qué es lo que voy a hacer y para qué lo voy a hacer? Ya no respondemos como en el objetivo general el cómo lo voy a hacer, sino simplemente directamente qué es lo que voy a hacer y para qué lo voy a hacer. Ejemplo, yo he escogido el verbo investigar porque yo tengo que hacer para, como es un objetivo específico, es decir, lo que yo voy a hacer para que mi ensayo se lo realice, se elabore, yo primero tengo que investigar. Entonces yo en mi objetivo específico ya he puesto investigar para hacerme mi primer objetivo específico, de ahí son 3. Luego que tengo el verbo, tengo que responder a la pregunta ¿qué es lo que voy a hacer? Bien, adjunto el verbo, que es investigar, y luego escribo información en fuentes como en libros e internet. Eso es lo que voy a hacer, porque eso es lo que yo voy a hacer en realidad, no me estoy inventando. Voy a investigar información en fuentes, ¿ya? Fuentes de consulta, o sea, como en libros, o sea, voy a buscar por ejemplo en el libro del gobierno que nos da el Ministerio de Educación, y también en internet. Bien, ahora, ¿para qué voy a hacer eso? ¿Para qué hago eso? ¿Cuál es el sentido de buscar información, de investigar información en libros y en internet? Para argumentar el ensayo, así de fácil. Entonces nuestro objetivo específico quedaría de esta manera: investigar información en fuentes como en libros e internet para argumentar el ensayo. Y ese sería nuestro primer objetivo específico. De ahí nos tocaría hacer 2 más. Se les deja un link aquí en la parte de los objetivos para que ustedes puedan ingresar directamente, ¿ya? Y puedan consultar. Ya ustedes copian este de aquí, este link, a un buscador y se dirigen. Ya ustedes esto les bota a lo que es al internet, en donde están un sinnúmero de verbos que ustedes pueden utilizar para realizar lo que es sus objetivos. Van a encontrar verbos para objetivos específicos y objetivos generales. Luego de eso tenemos el marco teórico. Una vez que tenemos los objetivos, bien, cabe recalcar que obviamente aquí tienen que quedar en objetivos específicos solo la palabra objetivos específicos y directamente los 3 objetivos. Esto de aquí lo borran porque esto no debe ir, simplemente
los objetivos, tal como se les indicó en el objetivo general. Bien, ahora en el marco teórico va nuestra investigación. Bien, aquí va todo lo que nosotros vamos a investigar, todo lo que la información que tengamos, que investiguemos, la información que adquiramos. Esa información debe de ir en el marco teórico y mínimo deben ser 2 carillas. Aquí debe ir todo lo que investigamos sobre el tema de nuestro ensayo. Bien, aquí hay que tener mucho cuidado porque debe ser información netamente relacionada al tema, no salirse del tema, porque si no tendrán que corregir. Y si hacen a mano también es un problema porque la computadora se puede eliminar, pero a mano tendrían que hacer de nuevo. Entonces tener mucho cuidado, ¿verdad? Tiene que ser en base al tema del ensayo. Puede ir en forma de subtemas. Verán, un marco teórico en un ensayo por lo general se hace de manera corrida, significa que no van subtemas, no van títulos, ¿ya? Sino simplemente lo que es el texto, corrido, el contenido. Ponen la palabra marco teórico y todo corrido. Ahora, ustedes pueden hacer así, o también pueden hacer con subtemas. En este caso nos han pedido las autoridades que pueden hacerlo con subtemas, entonces ustedes pueden poner los subtemas, ponen el subtema y ponen el contenido. Marco teórico es el subtema, por ejemplo, qué sé yo, civilizaciones precolombinas, y investigan sobre civilizaciones precolombinas y ponen allí el contenido de eso. O también no, pueden poner también de forma corrida, o todo corrido el contenido, como está aquí. Bien, dice, deben incluir imágenes que tengan relación a lo que mencionas en el contenido del marco teórico. ¿Ya? Ustedes pueden incluir imágenes en el marco teórico, pero ojo, las imágenes no cuentan en las 2 carillas del contenido. Quiere decir que tienen que calcular que hayan 2 carillas de contenido fuera de las imágenes. Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, digamos que todo este texto que está aquí es el contenido de un tema. Y debajo yo pongo una imagen, entonces esa imagen no cuenta dentro del contenido. Tengo que ver que cumpla con las 2 carillas, más las imágenes. Las imágenes son a creatividad. En realidad es para que se vea mejor el trabajo. Debe estar en orden la información de lo general a lo particular. Mucho ojo con esto. No empecemos hablando del quipus y para el último terminar hablando del origen de la civilización inca. No. Primero nos ponemos la camisa y luego la corbata. No la corbata y luego la camisa. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen que tener un orden de secuencia, un orden en la historia y el proceso histórico de los pueblos precolombinos. Puede ser desde el origen del pueblo inca, luego van haciendo poco a poco hasta llegar a lo que se les pide en el tema, el sistema quipus. Bien, yo por ejemplo, yo he puesto así, en mi ensayo puede quedar de esta manera, marco teórico, y luego he puesto un subtema que es el siguiente, pueblos precolombinos. Y luego bajo este subtema yo puedo poner el contenido que yo haya investigado sobre los pueblos precolombinos. Quiero que se den cuenta que voy a ir de lo general a lo particular. Luego que he investigado los pueblos precolombinos, me voy solamente a la civilización precolombina inca. Bien, yo he puesto este subtema de aquí y voy a investigar sobre este subtema de aquí información, porque no me estoy saliendo del tema de investigación. Sí, voy hablando de los incas, bien, ya estoy cogiendo forma en mi marco teórico. Entonces yo investigo y pongo con mis palabras, obviamente, porque es un ensayo y tiene que ser con mis palabras. No puedo copiar o hacer plagio de otro o de internet o de otro autor, sino con mis palabras. Puedo guiarme así o utilizarlo, pero con mis palabras. Bien, luego que pongo civilización precolombina, voy bajando, si ven, voy haciéndolo más específico todavía. Y digo, bueno, pues ya ahora sí tengo la civilización precolombina inca, ahora sí voy a investigar los aportes de los incas. Bien, pongo otro subtema y aquí tengo que poner el contenido que he investigado de este subtema. Luego de los aportes pongo el sistema quipus de los incas, bien, porque dentro de los aportes nos vamos a detallar solamente y a enfocarnos solamente en el sistema quipus. Y luego del sistema quipus podemos investigar incluso un poco más a fondo y quedaría mejor nuestro trabajo con el subtema la importancia del sistema quipus para nuestros ancestros. Bien, aquí puede incluirse por qué lo utilizaban, cuándo lo utilizaban, bueno, y qué pasó con esto y si actualmente se lo utiliza o no, porque al último subtema puede ir de la siguiente manera: el sistema quipus y su conservación como parte de nuestra cultura. Esto ya es más o menos si actualmente todavía se lo utiliza o se lo conserva.
quiero que vean que el marco teórico va de lo general a lo particular. Por favor, mucho ojo con eso, la redacción, la coherencia, los estilos y sobre todo que tenga secuencia los subtemas o el contenido del marco teórico. Mucho ojo con eso, no podemos empezar hablando del sistema Quipus y terminar hablando del origen de los pueblos precolombinos, sino más bien en un orden, desde los pueblos precolombinos hasta la conservación actual de esto. Una vez que yo tengo mis 2 carillas de marco teórico, solo de marco teórico, y si quiero incluir imágenes tengo que tener más de 2 carillas, obviamente porque las imágenes no cuentan, yo elaboro en otra hoja las conclusiones. Deben realizar de 2 a 3 conclusiones de 3 líneas mínimo cada uno. Si yo hago 3 conclusiones, cada una de ellas tiene que tener 3 líneas como mínimo, no menos de eso. Sí puede tener más de eso si ustedes desean. Antes de realizar una conclusión, yo quería explicarles que la conclusión debe ir primero con un preámbulo para poder yo iniciar lo que son las conclusiones. Por ejemplo, puede ir de esta manera: luego del estudio minucioso de la civilización inca, de las civilizaciones incas y su aporte cultural, mediante la creación del sistema de registro de cantidades Quipus como método ancestral para guardar información, se puede concluir que... Bien, yo he puesto este encabezado, ¿se ven? Este inicio, para poder yo recién en este momento iniciar a escribir lo que son mis conclusiones. Bien, ¿qué es una conclusión? Bien, es a lo más sintético o al jugo, como quien dice, de mi ensayo. Es decir, es a lo que yo he llegado, al fin del ensayo. Bien, ¿qué es lo que puedo concluir yo con esto? Bien, que por ejemplo el sistema Quipus fue uno de los sistemas más utilizados en la época precolombina. ¿Qué sé yo? Y ustedes siguen detallando aquí lo que ustedes crean interesante o lo más importante del tema de su ensayo. 3. Luego en otra hoja escribo también las recomendaciones. Deben de realizar un preámbulo, así mismo como en las conclusiones. Un preámbulo y luego las 3 recomendaciones. La primera tiene que ir enfocada a la sociedad. Bien, una recomendación. Ustedes como estudiantes, ¿qué recomiendan a la sociedad? Luego tienen que enfocarse en una recomendación a las familias. Y otra a quienes se encuentran estudiando, a todos los estudiantes del Libertador Bolívar y a los estudiantes en general, escuela, colegio, universidad, qué sé yo. Ustedes tienen que escribir ahí 3 recomendaciones. ¿Qué les recomiendan a todos los que están estudiando, a las familias? ¿Qué les recomiendan a la sociedad? Y ustedes siempre tienen que iniciar con un preámbulo. Por ejemplo, yo he puesto aquí en mi preámbulo de mi ensayo: se ha constatado que el estudio de las civilizaciones precolombinas, en especial su legado cultural, como la del pueblo inca y su sistema Quipus, es de gran relevancia para el reconocimiento de nuestras raíces ancestrales y el rescate de nuestra identidad, y como estudiante he aprendido y valorado este valioso aporte cultural. Por lo tanto, sugiero a toda la ciudadanía, sociedad, familia, estudiantes, los siguientes 2 puntos. Bien, ahora sí, después de escribir este preámbulo, y ahora sí yo voy a escribir mi recomendación. Bien, ¿qué recomiendo? ¿Qué sugiero? Que todo, por ejemplo, puede ser a la sociedad, que las personas traten de valorar y de rescatar los saberes ancestrales, porque son parte de nuestra identidad. Bien, ya estoy recomendando. Otra recomendación a nivel de familia, que en el grupo familiar se trate de fortalecer y fomentar que hemos tenido pueblos y legados culturales de gran importancia en nuestros territorios, y así en la de estudiantes. 3 recomendaciones. Luego que he hecho las recomendaciones, hago los compromisos. ¿Qué es un compromiso? Algo que yo voy a cumplir, algo que voy a mantener en mi palabra. En este apartado dice: deberá escribir con sus propias palabras 2 compromisos a cumplir como estudiante. Mínimo 5 líneas cada compromiso. Aquí se les ha puesto un ejemplo para que ustedes sigan más o menos qué es lo que tienen que hacer. Obviamente hay 3 líneas, son 5. Dice: compromiso 1.
Me comprometo a ser crítico y reflexivo en los trabajos que realicen todas las asignaturas y a aprender preguntando a mis docentes y por mi propia cuenta investigando con amor al estudio. Bien, eso es un compromiso que les he puesto, suponiendo obviamente si fuera yo estudiante. Ustedes tienen que escribir los compromisos que ustedes van a cumplir en su rol como estudiantes. ¿Ya? Ahora bien, les quiero explicar también el cronograma. Bien, este trabajo no lo vamos a hacer en un día, ese trabajo se lo va a hacer en 4 días, que deben de ustedes entregar el lunes, una vez que terminen de hacer. Y se les hace también hincapié, se les recomienda no adelantarse al trabajo. No se les va a aceptar trabajos adelantados. Hay que cumplir lo que se les pide en el cronograma. Si en el lunes dice los 4 puntos primeros, no pueden entregarme más de eso ni menos de eso, sino lo que se les pide. Recuerden que la responsabilidad está primero y cumplir es parte de la responsabilidad. El día lunes tienen que cumplir con lo siguiente. El día de hoy, carátula, tienen que hacer el índice, el tema y la introducción. Esto tienen que cumplir el día de hoy, lunes. El índice, mucho ojo con el índice, no han de poder realizarlo, solo escriben la palabra índice y lo dejan en blanco porque tienen primero que realizar todo el ensayo para que sepan en qué hoja, en qué número de hoja va, obviamente, pues, para poderle poner la página luego en el índice. Pero sí pueden poner los subtemas que ustedes van a utilizar. El día martes, por favor, mucho ojo, el martes van a elaborar recién la justificación, el objetivo general y los 3 objetivos específicos, el martes. El miércoles, el marco teórico y las conclusiones. El día jueves, recomendaciones y el compromiso. Se ha dividido de esta manera y no se les está pidiendo que expongan el trabajo, sino simplemente realizarlo con el fin de que se elabore el mejor trabajo posible. Aunque se sabe que todos los estudiantes lo van a hacer así, porque el tercero bachillerato es un curso que tiene principios y sabe lo que hace, y el trabajo lo va a realizar bien. Entonces, una vez que se entregue el trabajo, cabe recalcar que va a ser revisado minuciosamente. Se va a revisar tildes, se va a revisar faltas ortográficas, palabras mal escritas, puntos, comas y redacción. Por eso se les está haciendo poco a poco para que ustedes puedan hacerlo bien, con paciencia, poco a poco, y si es que toca corregir, obviamente tendrán que hacerlo porque ese trabajo tienen que presentarlo el día jueves terminado. Y con esto cerramos el primer quimestre, el segundo parcial y el primer quimestre. Por lo tanto, el trabajo tiene que cumplirse hasta la fecha prevista. Mucho ojo, por favor, este es un compromiso importantísimo, no fallar nadie, ninguno de los estudiantes que conforman el tercero bachillerato, porque el día jueves termina todo el primer quimestre. Mucho ojo con esto, por favor. Cualquier inquietud, cualquier duda, preguntar al docente o preguntar, por ejemplo, la elaboración de ensayos tiene relación con los profesores de lengua y literatura, pueden preguntar a los docentes de lengua o de lectura crítica o redacción creativa para que ayuden con esto también, si ustedes desean ellos. Si no, pueden preguntarme a mí también, no hay ningún problema, yo estoy dispuesto a colaborar a cada uno de ustedes para que el trabajo sea hecho de la mejor manera. Pónganle amor al trabajo, empeño, tengan presente de que no está bien copiar, no está bien, aunque la palabra está mal dicho copiar, la palabra es plagio, no está bien hacer plagio, no está bien robar las ideas de otros, que la palabra es robar, que suena feo, mil disculpas, pero no está bien eso. Los trabajos, cuando se los hace con el propio esfuerzo, como cuando ustedes, por ejemplo, trabajan, muchos trabajan, cuando ustedes van y trabajan y se ganan su sueldo con su propio esfuerzo, sienten una satisfacción de alegría, una satisfacción de paz y sobre todo de orgullo de haberse ganado ese dinero con su sudor, con su propio esfuerzo. Asimismo se siente esa alegría
y esa satisfacción positiva cuando se hace un trabajo con nuestro propio esfuerzo, sin valerse de los demás. Podemos pedir ayuda, sí, que nos guíen y orienten, mas no copiar las ideas de otros, porque nadie piensa igual que otro. Cada quien piensa diferente, cada quien es un mundo diferente y nadie sabe lo que pasa en la cabeza del otro. Entonces, espero estos trabajos, cuando esté terminado, tener un trabajo de excelencia. Yo sé que va a ser así, un trabajo bien hecho. Gracias, tercero bachillerato, espero que cumplan de la mejor manera y cualquier duda, pues preguntar. Que tengan un excelente día.